Y bueno, finalmente, el último ejercicio que vamos a ver de aplicaciones de la función exponencial, si es el ejemplo número 3. Esta aplicación se le llama interés compuesto. ¿Qué es el interés compuesto? La definición nos dice que el interés compuesto es el interés que genera una cantidad de dinero invertida, la cual le llamamos capital, y nos dice la cual se invierte nuevamente, de modo que también va a generar intereses. Esto es similar a lo que hacemos cuando vamos a invertir un capital dentro de alguna institución financiera, como por ejemplo dentro de un banco. La fórmula del interés compuesto nos dice que S, que es el monto compuesto del capital P, es igual a P, donde P es el capital que vamos a invertir, por 1 más R, donde R nos va a indicar la tasa de interés anual, y eso elevado a la potencia n, donde n nos va a indicar el número de años. Con esta fórmula vamos a calcular el interés compuesto. De hecho, tanto esta fórmula como las que hemos visto a lo largo de la clase del día de hoy, como son las propiedades de los exponentes, esas vienen dentro del formulario que les di. Entonces vamos a ver 3 ejemplos de cómo utilizar esta fórmula. Dice, vamos a suponer que tenemos un capital, bueno, aquí me equivoco, aquí es P, no es S. ¿P? Tenemos un capital P de 1000 pesos, el cual vamos a invertir a un periodo de 10 años con una tasa de interés R del 6%, compuesta anualmente. Entonces, como la tasa de interés es anual, o sea, de hecho esta fórmula es anual, pues directamente vamos a sustituir en la fórmula. S va a ser igual al capital P, que es 1000 por 1 más R. En este caso R es la tasa de interés, 6%. 6% se representa como 0.06 elevado a la potencia n, que es el número de años, o sea, elevado a la 10. Esto nos daría 1000 por 1.06 elevado a la potencia 10. Entonces elevamos 1.06 a la potencia 10. Ya habíamos visto cómo hacerlo directamente en la calculadora, que sería poner entre paréntesis 1.06, cerrar paréntesis, y luego el botón de potencia, que eso pues ya depende de la calculadora o el modelo que estén manejando, que sería un botón similar a uno de estos, y luego entre paréntesis a la 10. Entonces 1.06 elevado a la potencia 10 nos daría 1.7908 y más decimales. Y eso multiplicarlo por 1000 nos daría un total de 1790.84. Esto significa que después de 10 años de invertir ese capital, que originalmente era de 1000 pesos, al final de ese periodo de 10 años, el capital va a aumentar a 1790.84. Sería un capital mucho mayor. Esto gracias a los intereses que nos estuvieron generando durante esos 10 años. Bien. Ejemplo 2. Nuevamente vamos a tener el mismo capital, que es el ejemplo 1, 1000 pesos. También lo vamos a invertir a 10 años. Pero ahora observamos que la tasa de interés es del 6%, pero compuesta semestralmente, ya no es anualmente. Esto pues va a generar un pequeño cambio en esta fórmula. ¿Cómo sería? S va a ser igual a P
que en este caso P sería 1000 por 1 más R. La tasa de interés es del 6%, 0.06. Pero ojo, como está compuesta semestralmente, vamos a convertir la fórmula a anual. ¿Cuántos semestres tiene un año? Bueno, pues un año tiene 2 semestres. Entonces la voy a dividir entre 2. Y lo vamos a elevar a la potencia n, que en este caso sería 10 años multiplicado por 2. ¿Por qué lo multiplico por 2? Porque estoy convirtiendo los años a semestres. Si un año tiene 2 semestres, entonces multiplico los 10 años por 2 semestres. Entonces tendríamos 20 semestres equivalentes a 10 años. Entonces sería 1000 por 1 más 0.06 entre 2, nos daría 0.03 elevado a la 10 por 2, 20. Sería 1000 por 1.03 elevado a la 20. Esa operación pues se hace muy similar a como ya lo señalé antes, utilizando la calculadora. O sea que 1.03, si la elevamos a la potencia 20, nos daría 1.8061 y más decimales, que al multiplicarlo por 1000 nos genera un capital de 1806.11. O sea que después de invertir ese 1000 pesos en 10 años tendría un capital de 1806.11. Que si lo comparamos con el primer ejercicio, observamos que aumenta, aunque sea un poco, el capital final. Acá nos pagan 1790 y acá 1806. Bien. Y ejemplo número 3. Vamos a partir de que nuevamente tenemos los mismos 1000 pesos que en los dos ejemplos anteriores, también a los mismos 10 años, pero ahora la tasa de interés, que es del 6%, está compuesta mensualmente. Recordad que la fórmula es anual y aquí nos pide mensual. Entonces nuevamente vamos a modificar la fórmula para adaptarla a una tasa de interés mensual. ¿Cómo sería? Sería 1000 por 1 más la tasa de interés, que es del 6%, 0.06. ¿Cuántos meses tiene un año? Pues un año tiene 12 meses. Por lo tanto, la tasa de interés lo vamos a dividir entre 12. O sea, 12 meses. Elevado a la potencia n, que sería 10. Y lo multiplicamos por 12. Porque ahora los 10 años los vamos a convertir a meses. O sea que 10 por 12 nos daría 120 meses, que tiene 10 años. Eso sería 1000 por 1 más. Si ponemos en la calculadora 0.06 entre 12, nos daría 5 por 10 a la menos 3. Nos da en notación científica. Eso significa, en notación científica, 5 por 10 a la menos 3 es que el punto decimal se recorre 3 lugares a la izquierda. 1, 2, 3 lugares. Y lo vamos a llenar con ceros. O sea, equivale a 0.005. Si fuera un exponente positivo, por ejemplo 10 a la 2, significa que el punto decimal se recorre 2 unidades a la derecha. Entonces si es exponente negativo es hacia la izquierda, si es positivo es a la derecha. Tanto lugares como nos indique el exponente. Entonces sería 0.005 elevado a la 10 por 12 nos da 120. Entonces sería 1000 por 1.005
elevado a la 120. Entonces en la calculadora 1.005, si le elevamos a la potencia 120, nos da 1.819.39 y más decimales, que al multiplicarlo por 1000 nos da un capital de 1819.39. O sea que después de 10 años, nuestro capital final sería de 1819.39. Si lo comparamos con los dos ejemplos anteriores, vemos que va aumentando el capital. Esto es porque la tasa de interés la vamos dividiendo entre más periodos a lo largo del año. Entre más se divida el año, pues obviamente va a aumentar el capital final. Y esto es algo similar a lo que hacen las instituciones financieras. Cuando invertimos un capital, nos ofrecen un cierto periodo de tiempo y también diferentes tasas de interés, que pueden ser compuestas mensualmente, semanalmente, bimestralmente, por semestres, por años, trimestres y demás. Y esto pues a final de cuentas es una aplicación muy común que utilizamos en la vida cotidiana. Y a veces sin saberlo, estamos viendo una función exponencial. Entonces repito, esta fórmula está dentro del formulario que les di. Y es importante que se enseñen a utilizarla. Al igual que las otras dos aplicaciones que vimos en el video anterior, podrían ser preguntas de examen. Y ojo, es importante, repito, que traigan una calculadora científica para que hagan estas operaciones, porque de no traerla, pues no van a poder llegar a estos resultados. Y bueno, posiblemente existirán algunas otras aplicaciones, pero estas son algunas de las más comunes que se ven en la materia de matemáticas. Bueno, entonces por mi parte sería todo. Y entonces pues con eso terminamos la función exponencial. Entonces, ¿qué nos podrían preguntar? Pues graficar una función exponencial. O bien alguna de las aplicaciones que ya vimos anteriormente. Bien, cualquier duda o comentario que tengan, hacerlo directamente en la plataforma.